Grupo Fórmula presenta. A lo largo del 2021 hemos vivido y narrado los hechos más relevantes de México y el mundo. La tragedia de la línea 12 del metro, inundaciones, los presidenciables, violencia y corrupción, la pandemia que no termina, migrantes y el drama sin fin, la era Biden. Acompañe a Joaquín López Dóriga a revivir y analizar los hechos que nos han marcado. Esto es Revisión 2021. Grupo Fórmula, radio, televisión e internet. Bueno, pues empezamos la revisión de como hacemos cada año desde hace muchísimos años, de este 2021, que al igual que el 2020 fue un año marcado, ¿por qué? Pues por la pandemia, aquella que se había dominado el año pasado, aquella que iba a ser de corto plazo. Ahora en marzo en México cumplirá 2 años de pandemia y en marzo seguiremos lamentablemente con contagios y muertes, porque esto no se resuelve de un día para otro, ni en un momento, ni en una semana, ni en un mes, ¿sí? Un año que empezó, le decía, con el segundo repunte, finales de diciembre de 2019, y luego de 2020, y luego el arranque de 2021, que fue terrible, letal, y hubo días de 1,950 muertos. La vacunación ya estaba en marcha, pero por goteo al principio, ¿sí? Luego fue creciendo y creciendo y extendiéndose. Y luego, de aquellos primeros contagios que tuvimos en el marzo, quizá el caso cero haya sido en febrero de 2020, ¿sí? Llegamos a un punto de que México se mantiene como 4º lugar en número de muertes en todo el mundo, solo superado por Estados Unidos, Brasil y la India, que tienen, pues bueno, Estados Unidos casi el triple de población que México, Brasil más del doble, y la India 10 veces más de población que México. Pues ahí es, con todas estas diferencias, México tiene el 4º lugar mundial de muertes, de acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Salud. A esta habrá que agregarle, en su momento, los excesos de mortalidad anualizados, que según los expertos nos llevaría a más de 500,000 muertes. Bueno, un año que arrancó con la vacunación sí, al personal del sector sanitario que estaba y está, y seguirá estando en la primera línea de combate contra el virus, pero otras veces surgió lo peor de mucha gente que se saltó la fila para ser los primeros en inmunizarse, la desesperación también, a pesar de que no trataban a pacientes COVID. Hubo de todo. Un año en el que el presidente de la República se contagió y la libró. Un año en el que se celebraron las elecciones más grandes en la historia del país, enmarcadas por una ofensiva cotidiana del presidente campaña a las autoridades electorales y con una crisis en el Poder Judicial, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un 2021 con desencuentros de México con Estados Unidos desde antes que el nuevo gobierno encabezado por Joe Biden asumiera el poder. Con esto y más, pero mucho más, comenzamos. Y cuando despertamos el virus, la pandemia seguían allí, seguían aquí, ¿sí? Seguían aquí. En total iban entonces, enero de este año, 126,507 defunciones y 1,437,000 casos acumulados. Estamos hablando que las muertes más que se han duplicado y que los contagios se han triplicado. Un reflejo de la crisis sanitaria de principios de año eran los crematorios. Los crematorios estaban con filas y trabajaban las 24 horas del día. Las funerarias de barrios y colonias ya no se dan abasto con tanto muerto que ha ocasionado el contagio por COVID. La Ciudad de México y el Estado de México, y en particular el área conurbada, es el epicentro de la pandemia en el país. Rojo es el color del semáforo y está en la tonalidad más alta en algunos municipios como Ecatepec, donde en 11 días que van de este año ya se tiene el registro de 1,400 muertos por COVID y sus 3 crematorios no han podido responder a la demanda.
En la Ciudad de México, los 19 crematorios están en la misma situación. En promedio, se creman al día entre 120 y 130 cadáveres. Y es que la recomendación de los médicos es que los cadáveres sean cremados, lo que ha ocasionado que en algunos casos las funerarias de los diferentes barrios de la ciudad y el Estado de México tengan que guardarlos en las capillas mientras son atendidos en algún crematorio. Los hornos están trabajando al máximo todos los días de la semana a las 24 horas, al igual que las funerarias, donde en muchos casos ya no hay féretros y tampoco espacios de velación en el caso de las personas que aún quieren realizar ese rito. David Vélez, presidente de la Asociación de Funerarias de la Ciudad de México y el Estado de México, comenta que la cantidad de muertos ha sobrepasado todas las expectativas. Sencillamente sobrepasó todas nuestras expectativas. Finalmente, nunca habíamos visto en toda nuestra vida profesional tanto muerto. Explica que las funerarias que pertenecen a esta asociación son pequeñas, sin embargo, son las que atienden el mayor número de muertos por COVID y, al igual que los hospitales, están saturados. Sí, como los hospitales, no hay lugares para una cama disponible. Ahorita, lamentablemente, la gente erróneamente piensa que a fuerza se tiene que cremar el cuerpo. Entonces, esto está haciendo una sobresaturación en los espacios y los hornos crematorios. El domingo pasado llamó la atención porque el obituario de la agencia funeraria Galloso se hizo viral por el número de decesos, 83 en sus 6 sucursales de la Ciudad de México y área metropolitana, número nunca visto en esa empresa. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Era un aviso de lo que venía, pero al mismo tiempo estaba la esperanza, como ha estado siempre, de la vacunación. La vacunación había iniciado con la primera etapa, les recordaba, con el personal sanitario, que era el que más había que vacunar. La de Pfizer, que había empezado a llegar al país, frenó su envío a México para atender a países pobres. Por esos días hablé aquí con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien pronto dijo llegarían noticias alentadoras sobre el envío de vacunas a México y que existían varios convenios con distintos mecanismos para atender acceso y tener acceso a las vacunas, que sí llegan. O sea que se paga cada vez que llega el envío. Hay los convenios que se firmaron tienen distintos mecanismos. En algunos, como fue el de COVAX, se dio un adelanto importante ya desde el año pasado, se cargó al presupuesto del año pasado, y en los otros, en la medida en que nos están entregando, se están haciendo unos pagos. Ahora, secretario Herrera, en el caso de Pfizer, el anuncio del presidente de reducir casi a la mitad o menos de la mitad la entrega de mañana y después dejar de entregar 3 semanas, ¿cómo nos afecta? Mira, justo estábamos viendo este modelo hace una hora más o menos, y si quieres te doy un poquito el contexto. Pfizer no tiene ningún problema, ni tiene ningún problema con nuestro contrato. Pfizer estaba estimando producir 1.300 millones de dosis por año. Sí. Ahora, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud y hay algunas otras instituciones internacionales que están en la iniciativa COVAX, que es sobre todo para asegurar que le lleguen también a los países más pobres del mundo, los que tienen menos recursos, etcétera. Algunos de los convenios que ellos tenían son con farmacéuticas que se han venido retrasando. Entonces, ellos le pidieron y le insistieron a Pfizer que aumentara su capacidad de producción de 1.300 millones de vacunas al año a 2.000 millones. Y Pfizer, aceptando esto y entendiendo esto como un problema global y donde no se quiere discriminar a los países de menores ingresos, aceptó aumentar su capacidad, pero eso requiere que pare por 3 semanas una de sus plantas. Por eso nos va a llegar una cantidad menor. Ahora, cuando vuelvan a echar sus plantas, van a estar produciendo más. Y con esa producción adicional, que es más o menos como un 53%, van a hacer 2 cosas. Primero, nos van a compensar por todas las que no nos dieron, entonces nos van a estar dando alrededor de 700,000 dosis por semana y van a estar construyendo los inventarios justo para estos países a los que van destinados.
En el primer trimestre de este año, 1.600.000 personas perdieron el empleo, principalmente en el sector comercio y servicio, en todos los aspectos de los servicios. Era otro de los impactos de la pandemia, la crisis económica. Ya se había vivido esto el año pasado y la pesadilla seguía al iniciar el nuevo año. Muchos establecimientos seguían cerrados o con serias limitaciones para operar, sobre todo el sector restaurantero. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Francisco Hernández, lanzaba aquí un grito de auxilio por todo y por todo. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Gusto saludarte y muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Y te escuchaba, pues sí, efectivamente vivimos en un drama. El gremio restaurantero también está viviendo una etapa sumamente lastimosa para todos por la cantidad de lugares que hemos cerrado, establecimientos, empleos perdidos. Y es una situación muy crítica, Joaquín, muy crítica. ¿Tú también vas a dramatizar, Francisco Fernández? Pues mira, yo sí voy a dramatizar porque estamos en un momento muy crítico. ¿Por qué es un drama? Sí, estamos en un drama, no podemos ser menos. No podemos hablar de algo, esto es dramático este país. Esta pandemia nos está generando una fractura terrible y hemos perdido muchos empleos, Joaquín. Realmente estamos en un momento crítico. Alcanzaba a oír, decía, bueno, ¿por qué está llegando la gente quiere un acto de desobediencia civil? Y no, más bien es un grito de auxilio, de desesperanza, de frustración, en donde muchos restaurantes pues ya no pueden más, simplemente ya no pueden más, y cuando ya no queda de otra, tomas decisiones tan desesperadas como estas. Vamos a un corte y regresamos. El peor de los días. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Para el 14 de enero de este año se reportaba el peor día de contagios en lo que iba de la pandemia. 16.500 contagios en un solo día. Esos primeros 14 días de este año eran los peores desde que empezó la emergencia sanitaria en marzo de 2020. El Valle de México rebasaba el escenario crítico de hospitalizaciones. Por eso consultamos una y otra vez a un especialista que resultaba muy incómodo para algunos por la claridad y contundencia de sus diagnósticos. Me refiero al doctor Francisco Moreno, en ese entonces director de Medicina Interna y encargado del área COVID del Centro Médico Hospitalario ABC. Para el doctor Moreno, el 14 de enero de este año advertía la incertidumbre en el sector médico privado porque no sabía cuándo serían vacunados, como los médicos del sector público que habían empezado a vacunar un mes antes. Pues la realidad es que sí, porque sigue habiendo muchos contagios nuevos. Estamos viendo lo que sucedió después de las fiestas de Navidad con pacientes que se contagiaron y que ahorita están en el hospital. Pacientes que se contagiaron en fin de año están consiguiendo camas porque los hospitales están saturados, pero desafortunadamente todos los días tenemos casos nuevos, casos nuevos, casos nuevos. Y eso quiere decir que esos pacientes que son diagnosticados hoy con COVID, algunos de ellos van a necesitar una cama en los próximos 10 días. Y no hay camas. Y los pacientes que están llegando tarde llegan directamente a intubarse. Y entonces satura el hospital porque esos pacientes, en lugar de recuperarse en 7 días, se tardan 3 semanas. Estamos en una situación muy, muy complicada. Cuando hablan de camas disponibles, yo creo que hay que no hay claridad, por decirlo suavemente, doctor Moreno, porque dicen hay tantas camas disponibles, pero no dicen ni dónde, y hay un factor que usted ha mencionado muchas veces. A ver, lo importante son las camas con ventiladores, con respiradores, porque ¿de qué sirve recibir una persona que va a necesitar una cama con respirador si estas están saturadas? Así es. Una es algo que no deberíamos de hacer, porque si recibes un paciente grave en un hospital donde no tienes ventiladores disponibles y el paciente requiere un ventilador, pues no hay manera de rescatarlo. Pero la otra situación también que es real es que no solamente es tener la cama y el ventilador, es tener también a las personas que sepan manejar el ventilador, claro. El intensivista, el médico de medicina crítica. Son especialidades que se llevan un año aprendiendo a manejar el ventilador. Y parte del éxito que ha tenido el hospital con la baja mortalidad que tenemos es el excelente departamento de terapia intensiva que tenemos. Pero no podemos recibir más pacientes porque no tenemos ya más intensivistas.
Entonces, no es solamente el ventilador, sino también tener a la gente que es capaz de manejarlo. Hoy el presidente reiteró por la mañana que sí vacunarán al personal sanitario privado, lo que me parece de justicia elemental. Qué bueno que lo hagan con el sector público, qué bueno que lo hagan con el sector privado. Yo creo que aquí el riesgo no es ni público ni privado. El riesgo es para todo el personal sanitario que está en contacto de algún modo con el virus. De acuerdo. Y sé que se está vacunando hospitales públicos y qué bueno, porque algunos de ellos pues no tenían un equipo de protección personal que pudiera permitirles seguir tratando pacientes con COVID. Pero también los médicos privados hacemos trabajo de salud. También las enfermeras que trabajan en hospitales privados hacen el esfuerzo de estar atendiendo pacientes, arriesgar su vida y las de sus familias. Entonces, yo estoy seguro de que vamos a ser vacunados. Ojalá y nos dieran la certidumbre de tener una fecha clara de cuándo se va a realizar, porque lo inquietante para estas familias y para estas enfermeras y para estos trabajadores de laboratorio, de químicos, etcétera, es, ¿y yo porque trabajo en un hospital privado no tendré derecho a esa vacuna? Desde marzo del 2020 el mundo cambió y no sabemos dónde vamos a desembarcar, como lo he dicho a lo largo de todo este tiempo. Cambió y el virus nos cambió también. No solo cambió el mundo, nos cambió a nosotros. La salud mental se volvió desde entonces quizá la más damnificada, la salud emocional. Y desde el principio de la pandemia ha sido fundamental tener cada semana en ese espacio al doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, ¿sí? Esta fue la primera reflexión que hizo el doctor Lozano este año sobre el tema de la pandemia. Y estábamos hablando de enero. Muchas gracias. Igualmente, Joaquín, pues también extrañándote, y recuerdo con una añoranza enorme cuando podía yo pasar por ahí al estudio a visitarte, y ahora estamos aquí a la distancia, ya llevamos meses, Joaquín. Esperemos ya pronto vernos. Muy feliz año, Joaquín. Igualmente, muy feliz año, que así sea, porque no apunta a nada, pues nada optimista este año. Vamos a ver, estamos viendo la crisis sanitaria que va a seguir a pesar de las vacunas, la crisis económica que va a continuar, el proceso electoral que va a crispar aún más la polarización que existe. En fin, un año realmente complicado. Pero danos paz, ¿sí? Sí, Joaquín, no, bueno, pues sí, efectivamente es un año realmente, como bien lo dices, muy complicado, pero de eso quería yo hablar justamente el día de hoy. Siendo nuestra primera participación, Joaquín, de este año, pues mira, recordar, se dice que la expresión ojalá vivas tiempos interesantes es una maldición china, que se popularizó mucho con Robert F. Kennedy, quizás lo recuerdes, en un discurso en Sudáfrica en 1966. Y es que, Joaquín, estos tiempos interesantes o de crisis son los que más nos retan en la vida, son los que más nos hacen sufrir y suelen presentarnos una disyuntiva. O nos transformamos en una mejor versión de nosotros mismos o sucumbimos. En ellos no hay vuelta atrás, no hay regreso a la realidad en que vivíamos antes. Como ya lo hemos venido comentando en este espacio, la pandemia ha significado un cambio profundo en el mundo, un cambio en el que no volveremos a ver el mundo en el que estábamos acostumbrados. El año 2020 fue el año de la emergencia, de un virus que llegó sin avisar, para el que no estábamos preparados y nos cuesta mucho aceptar esta realidad. Mucha gente está esperando que esto pase con el inicio de la etapa de vacunación, pensando que con ello regresará la vida que tanto extraña. Sin embargo, la vida que tanto extraña, Joaquín, tal como era, ya no va a volver. Vamos a entrar a algo nuevo. Y en la vida de cada persona, es donde yo quiero hacer esta reflexión. Existen momentos de crisis en los que debe cruzar un umbral. Los umbrales, Joaquín, se distinguen por 3 características. La primera es que no permiten el retorno. La segunda es que conllevan una gran incertidumbre. Y la tercera es que nos llevan a otra realidad. Hoy, lo significativo del tiempo que estamos viviendo es que la humanidad entera está cruzando un umbral. El 2021 será el año de construcción de la denominada nueva normalidad, un mundo incierto,
distinto al que dejamos hace casi un año y que se nos presenta con un cambio tan profundo que puede significar un cambio de época a ese nivel en la historia de la humanidad. Hoy somos conscientes de nuestra vulnerabilidad y la de nuestro concepto de progreso. Sabemos de los límites del planeta y eso nos lleva a que el estilo de vida y de crecimiento indefinido se debe replantear. Nuestra idea del éxito, de una vida deseable, ha cambiado. Ahora, aquellas cosas que eran comunes, estar con la gente, salir a la calle, darnos un abrazo, simplemente se han esfumado. Estamos viviendo una tragedia que ha impactado en todos estos hábitos y nuestro modo de ver el mundo. Lo más profundo, Joaquín, es que está cambiando nuestra concepción del espacio y del tiempo. Está cambiando nuestra concepción del espacio porque de un mundo que se había achicado, un mundo en el cual podíamos recorrer distancias largas en muy poco tiempo, si lo comparamos con otros momentos de la historia, un mundo de macroespacios, hoy nuestro mundo se volvió a agrandar a partir del confinamiento, en el cual volvemos a apreciar los microespacios. Está cambiando nuestra concepción del tiempo, porque de un ritmo diario que transcurría entre varios escenarios, salíamos en la mañana al escenario de la calle, continuábamos al de la oficina o la escuela, regresábamos al de la casa a comer, volvíamos, etcétera, etcétera, cambiamos al de prácticamente un solo escenario todo el día. Al no tener referencia de diferenciación de escenarios a lo largo del día, hace que cambie nuestra concepción del tiempo. La falta de matices hace que el tiempo pase o más rápido o más lento. Es el doctor José Antonio Lozano Díez. Quiero decirle que vamos a ir a unos anuncios. Después de los anuncios, pues el tema siguió siendo, en enero, la pandemia. Estábamos viendo contagios por más de 16,000 y hasta 19,000. Estábamos viendo muertes por encima de las 1,800. Continuamos. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Otro rostro de la estadística oficial es el de la estadística real. Por ejemplo, el exceso de mortalidad que ha reportado el INEGI, que documenta que los muertos son muchos más de los que dice la Secretaría de Salud y que esto algún día se tendrá que conocer y se tendrá que contabilizar. ¿Cuál es el informe que da el INEGI sobre las muertes enero-agosto 2020 relacionadas con las de enero-agosto 2019, ¿no? Así es. Estamos dando un reporte de casi 684,000 defunciones durante enero-agosto de 2020, que si lo comparamos, por ejemplo, con la cifra 2019, que era de 499,000, casi 500,000, hay un diferencial de 184,000 defunciones que se les llama en exceso. ¿Por qué se les llama en exceso? Porque las defunciones en lo general, si no hay guerras, si no hay pandemias, si no hay desastres naturales, se comportan de manera muy estable. En el momento en que se presenta una de esas situaciones, a ese excedente de mortalidad respecto a la serie histórica, se le llama exceso de mortalidad, Joaquín. Bien. Obviamente este exceso de mortalidad del 20 con el 19 pasa por la pandemia de COVID. Sin duda, de los cuales, solo para recordar a nuestro auditorio, nosotros usamos como fuente de información los certificados de defunción, no las actas, los certificados de defunción que emite un médico general de cualquier especialidad, a eso me refiero con lo general, o un médico legista, es decir, para las muertes accidentales y violentas. Esa es nuestra fuente, lo recolectamos todos los certificados del territorio nacional, porque no puede haber persona fallecida sin un certificado, inclusive tiene sanciones legales al respecto de eso. No así la parte de las actas de defunciones. Los familiares se llegan a tardar hasta un año en tramitar el acta de defunción. Tomando eso como fuente de información y recolectando en todo el territorio nacional es lo que les estamos presentando el día de hoy, Joaquín. Entonces vamos a ver, de enero a agosto, ¿cuántas personas
de acuerdo a esta revisión del INEGI, murieron por coronavirus, incluidas o sumando a las 75,000 oficiales del último de agosto, a las que da ahora el INEGI. Ok, estamos hablando por coronavirus, 108,658. Las que tú acabas de referir están contenidas en esa cifra. Nada más aclaro un dato para que sobre todo porque puede haber personas que sí venían dando seguimiento puntual a todas estas cifras y ahorita no les está encuadrando los datos. El 31 de agosto del año 2020, oficialmente la Secretaría de Salud dio a conocer que había 64,400 y un poquito más de fallecimientos. En ese día preciso, 64,400. Conforme fueron avanzando los días y los meses, y si uno consulta al día de hoy esa misma cifra actualizada, la manejan como 75,000. Es decir, los 108,000 respecto a los 64,000 estaría dando un diferencial de cerca del 70%, 69, si redondeamos. Con la cifra actualizada es de un diferencial del 45%. Esa última parte no la entendí, de redondeada. Estamos hablando que me quedé en que el 31 de agosto, esa noche, se informó de 64,400 muertes. Luego, al actualizarse posteriormente, la cifra llegó a 75,000. Hasta ahí me quedé. Sí, a ver, entonces, ¿qué significa? Que si comparamos lo que estamos publicando el día de hoy con nuestros televidentes o radioescuchas que estén recordando la cifra de 64,000, esa brecha significa 69% de diferencia. Se terminaba enero y el tema seguía siendo la expectación y la esperanza por la vacuna. La Secretaría de Relaciones Exteriores estuvo al frente y ha estado de la estrategia de obtener y traer vacunas. Por eso hablé varias veces aquí con la subsecretaria Marta Delgado. En la primera conversación del año, la subsecretaria Delgado me decía que México tenía firmados contratos para la compra de vacunas con Pfizer, con AstraZeneca, CanSino y la precompra de vacunas del mecanismo COVAX. Era jueves 28 de enero de este año. Joaquín, mira, yo creo que es importantísimo el contexto que tú planteas en este momento, porque la situación de incertidumbre es una situación global. Una vez que brincamos el enorme desafío de poder tener una vacuna para el SARS-CoV-2 en un año en lugar de en 5, ahora lo que sigue es brincar el enorme desafío que representa para las compañías farmacéuticas la producción de millones y millones y millones de vacunas lo más rápido posible. Y aquí, así como hubo algunos atorones en el descubrimiento o en la autorización de las vacunas a nivel global y se pudo hacer en un año, que es un tiempo récord, pues habrá muchos desafíos y muchos problemas y retrasos seguramente en la producción de las vacunas. Exceden a las voluntades y a las capacidades, son temas de problemas que son muy comunes y lo que tenemos que hacer es, sí creo, como dices tú, tener un poco más de información, comunicarnos correctamente y sobre todo prepararnos adecuadamente para cuando ya vayan a llegar las vacunas, entonces sí poder hacer una vacunación masiva como lo quiere hacer México en su momento. Bien. Entonces, si este es ya un problema mundial, del abasto de las vacunas por parte de los laboratorios, pues México no está en otro planeta y México también va a padecer este problema de las farmacéuticas, ¿no, subsecretaria? Exactamente, ya lo vimos, el canciller Ebrard, el secretario de Salud y el presidente todos los martes se presentan en la conferencia mañanera, que es exactamente en este tema para anunciar cómo van las vacunas, qué se ha comprado, qué se ha apartado, qué ha llegado. Y se había estado anunciando cómo iban a ser las llegadas de Pfizer hasta el momento en que la farmacéutica pues tuvo que detener un poco su producción en Puurs, Bélgica, por 3 semanas, y 3 semanas no vamos a tener la dotación que teníamos ya programada de 420,000 vacunas
cada martes iban a llegar. Ahora van a llegar hasta el 15 de febrero y bueno, aunque nos vaya a llegar más o menos 780,000 dosis, estas 3 semanas pues han sido de 0 llegadas y muy preocupantes y obviamente una noticia que no es positiva, ¿no? Bien, qué bueno que me hables con esa claridad, porque es la claridad que necesitamos para despejar esta incertidumbre. Marta Delgado, en este momento México tiene el gobierno de México, porque las vacunas se venden a los gobiernos nacionales. ¿Con qué laboratorios tiene aseguradas las vacunas y en qué montos? Joaquín, tenemos contratos que fueron firmados en una conferencia mañanera pública el 13 de octubre por el secretario Jorge Alcocer, en presencia del señor presidente, del canciller Ebrard, del secretario de Hacienda. Y recordarás que también estuvieron las directoras ejecutivas de Pfizer, de AstraZeneca y en video desde Beijing el CEO de CanSino, el señor Shufeng. Lo que se firmó en ese momento fue lo siguiente: un apartado de 34.4 millones de vacunas de Pfizer, un apartado de 77.4 millones de AstraZeneca, un apartado de 35 millones de dosis de CanSino, y aparte tenemos el convenio con el COVAX, es un acuerdo de precompra de 51.5 millones de vacunas. Vamos a un corte y después del corte, alerta, el presidente se contagia. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Justo a las 6:30 de la tarde del jueves 24 de enero, el presidente López Obrador subió un tuit. El país se sacudió. El presidente se había contagiado de COVID. Y en aquel entonces uno no sabía las consecuencias del COVID, bien a bien. El presidente tiene varias comorbilidades, por ejemplo, la presión alta, ¿sí? Recuerden que le dio un infarto, y entonces eso lo hacía más vulnerable. Así lo dio a conocer. El presidente, por fortuna para el país, sí reapareció dado de alta el lunes 8 de febrero de este año. Mientras tanto, seguía en el país, pues, la euforia por las vacunas y la necesidad de vacunas. Todos nos queríamos vacunar. La euforia por la vacuna contra el COVID hizo que muchas personas se confiaran y pensaran que pronto podrían estar protegidas. Sin embargo, la realidad es otra. No es lo mismo vacuna que vacunación. Una cosa es que la ciencia haya logrado tener lista una vacuna para prevenir el virus, a que la vacunación cumpla su propósito y la población esté protegida. Tal vez será hasta finales de este año cuando se pueda hablar en México de esa protección. Y ha sido el pensar que la vacuna será la salvación un factor que hizo que desde noviembre se relajaran las medidas sanitarias y la gente se dedicara a festejar durante las fiestas decembrinas. Y sea este mes el que registre el número más alto de contagios y decesos, así como la saturación de hospitales. Mauricio Rodríguez es vocero de la Comisión COVID de la UNAM y dice que incluso aquellos que ya han sido vacunados deben continuar las medidas sanitarias porque hasta ahora no hay evidencia de que una vez vacunados no puedan contagiar. Reconoce que ahora más que nunca es la sociedad la que se debe responsabilizar para prevenir el contagio, dejar de asistir a reuniones, cuidar la distancia y usar siempre el cubreboca, así como el lavado frecuente de manos, porque no hay ningún sistema de salud que soporte la presión de más contagios. La mayor responsabilidad de la epidemia está en la sociedad, porque ahí es donde ocurren los contagios. Entonces, ahora sí que no habría infraestructura hospitalaria que alcance, no habría un número de pruebas que alcance, no habría un número de médicos que alcance, ni medicamentos suficientes para atender todos los casos que se pudieran presentar en una comunidad, ¿no? Sobre todo en lugares tan grandes, tan densamente poblados como el Valle de México, las grandes metrópolis que tenemos en el país.
Detalla que el 85% de enfermos de COVID son ambulatorios, se atienden con médicos de la comunidad y con sus propios recursos y no pasa por episodios severos de enfermedad. Sin embargo, el 15% sí llega al hospital porque no se atendió correctamente, porque retrasó la atención, no identificó elementos de riesgo, se automedicó varios días, no sabía a dónde ir o no los atendieron bien, no tomaron las medicinas correctas y eso ha hecho que compliquen más. Por eso es necesario que la prevención inicie desde casa y se amplíe a la comunidad. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Una de las vacunas, o quizá la vacuna que despertó mayor inquietud, fue la rusa Sputnik. Primero, porque no se tenía clara su eficacia, por la poca información que daba al mundo el régimen ruso, pero cuando se dieron a conocer sus datos resulta que fue una de las más deseadas, sobre todo entre los jóvenes y los millennials, y de las más eficaces contra la variante Delta, que provocó la tercera oleada. Pero vamos a recordar cómo se dio el proceso para que este biológico ruso, la Sputnik, la vacuna Sputnik, llegara a México. A principios de año hablé con una especialista, la doctora Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, quien me decía que la COFEPRIS debía ser pareja con todas las vacunas que pretendían ingresar a México. Esto lo dijo luego de que la Secretaría de Salud anunciara y autorizara en México el uso de emergencia de la Sputnik. La especialista advertía que Rusia había entregado resultados parciales en pocas pruebas de la fase. Doctora, ¿qué ha oído usted de la Sputnik 5? A mí me dijo el doctor Francisco Moreno, que usted lo debe conocer, que es el director médico y responsable del tema COVID en el centro hospitalario ABC, que la vacuna de Sputnik tenía todavía una insuficiencia científica porque en la segunda fase habían probado con muy pocos, unas 60 personas, y no había cumplido con la tercera fase. Yo entiendo que ya pasaron la tercera fase, pero no la han publicado, no han expuesto sus resultados, que es una de las condiciones que todos los científicos necesitamos para estar seguros de que las cosas van bien. Yo creo que la vacuna va bien, pero es una cuestión de fe. Hasta que no vea yo la publicación o los resultados expuestos a los países. Aparentemente se las han expuesto, por ejemplo, a Argentina, estos resultados. No sé por qué no los han hecho al público. Y aparentemente estos resultados los pudo ver el doctor Hugo López-Gatell, pero no se han hecho públicos como se hicieron públicos los fase 3 de otras vacunas. Aparentemente la vacuna tiene arriba de 90% de eficacia, que es lo que queremos, y espero que COFEPRIS revise muy bien estos datos antes de que empecemos a tenerla. Sí, porque anoche el doctor López-Gatell dijo que COFEPRIS ya la va a aprobar. Pues él quisiera, pero yo creo que COFEPRIS debería de ser parejo con todas las medicamentos y vacunas que se quieren meter en el país y no puede, espero, estas son cuestiones de fe, pero no, espero que no haya ningún tipo de favoritismo en este tipo de procedimientos porque depende de la salud de los mexicanos. Ni de presión política. Pues la ciencia debería de estar por arriba de la política en este momento. Pues ya ve que ahí se van, doctora, digo, hablando de pues gobierno. No vamos, en realidad. El tema es que no se conoce científicamente los resultados de efectividad, hablo científicamente, esto me lo dijo también el doctor Moreno, de la Sputnik 5. No están expuestos sus resultados. Han tenido 3 cortes parciales con bajo número de personas en la fase 3 y han hablado de su eficacia, pero aún no los exponen públicamente como acostumbran los laboratorios a exponer sus resultados para empezar a pedir estos permisos de aplicación por emergencia o aprobación por FDA o COFEPRIS, etcétera. Sí, la OMS, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo creo que van por muy buen camino. El problema es que los cómos a veces hacen que seamos muy sospechosistas y en este momento no necesitamos ser sospechosos de las vacunas porque ya de por sí tenemos a un gran número de personas que tienen cierto miedo de las vacunas, no solo de estas, sino de todas.
y necesitamos que la gente tenga confianza en las vacunas. Entonces, este no es el momento para que no estén aportando los datos suficientes y infundan, digamos, la confianza a todo el mundo. Bien, doctora, le aprecio mucho, doctora Susana López Charretón, que me haya aceptado esta llamada. De verdad, nos ha dado muchas luces. Porque sí, hay grupos, incluso unos fanáticos, otros religiosos, que dicen no a las vacunas. Por ejemplo, en Los Ángeles, seguramente usted tiene el dato, ya se prohibió que se inscriban en las escuelas niños que no hayan sido vacunados porque sus padres no quieren. Sí, es terrible. Hay un grupo de antivacunas que es una amenaza mundial para la salud no solo por COVID, sino por muchas de las enfermedades prevenibles por vacunas, porque ahora están promoviendo que no se use ninguna. Y eso es un riesgo social. Sí. Eso no es un riesgo personal, es un riesgo social. Sin duda. Gracias, doctora. Le mando un abrazo. Que esté muy bien. Esté muy bien. Esté muy gentil. Hasta luego. Igualmente la doctora Susana López Charretón. Pero la Sputnik, le decía, funcionó y sigue funcionando. Y le repito lo que he dicho siempre. La mejor vacuna es la que le ponen. La peor vacuna es la que no le ponen. Y lo que comenté a lo largo del año, que quiero repetir, de niños, nuestros padres, o luego cuando llevamos a nuestros hijos a vacunar, pues nunca preguntábamos, oiga, ¿de qué marca es la vacuna? No, eso ocurrió con la pandemia. Después de los anuncios, las elecciones, que nadie vio llegar, en las que Morena perdió su mayoría calificada en la Cámara de Diputados, sí, lo que nunca, más de la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, repito, que no vieron llegar. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Pero no todo fue pandemia, o ha sido pandemia este año de 2021, no. Hubo elecciones, las mayores elecciones que se hayan registrado en la historia de México. Fueron el 6 de junio. Ya hablaremos en su momento del resultado, por supuesto, pero sí, en enero empezó el conflicto. El presidente en campaña y el conflicto con los órganos electorales, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que efectivamente estaba atravesando una crisis. La confrontación empezó a radicalizarse el 12 de enero, cuando el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que durante las campañas electorales debían suspender las conferencias mañaneras porque podrían influir en el resultado de las elecciones. Imagínese, cancelar las mañaneras del presidente López Obrador, las mañaneras, que son su principal instrumento de gobierno. A esto, el presidente respondió: no voy a permitir que me limiten, que me censuren, ni que me callen. De esto hablé con el consejero del INE, Ciro Murayama, quien me dijo que las mañaneras se tendrían que dejar de transmitir íntegramente en las campañas electorales después de la primera semana de abril. Eso era lo que decían en enero. Está la declaración de Lorenzo Córdoba en el sentido de que las mañaneras son un acto de propaganda del presidente López Obrador y que deben eliminarse la transmisión de las mañaneras en el periodo electoral que empieza ahora en abril. El presidente revira y dice que no son un acto de propaganda, que un acto de propaganda sería llamar a votar por un partido, que lo suyo es información y que es un derecho del pueblo mexicano a estar informado. Pues lo cierto es que la Constitución señala que toda la propaganda gubernamental, es decir, la comunicación del gobierno, debe de suspenderse durante las campañas electorales. Esto ha valido para otros gobiernos, se ha reiterado una y otra vez, eso dice el artículo 41 constitucional, y incluso en este sexenio las propias mañaneras, con el acuerdo del presidente, se suspendieron ahí donde había proceso electoral local. Vale decir que ahora que tuvimos campañas en Coahuila y en Hidalgo durante los meses de septiembre y octubre, ahí no se transmitieron. Es decir, lo que dijo el consejero presidente del INE es algo que es sabido, que fue aceptado por el gobierno, que está establecido desde hace años en la Constitución,
y pues la verdad es que no tendríamos por qué cambiar el criterio. A mí me sorprende un poco la animadversión a este recordatorio de lo que mandata la Constitución. De lo que se trata es que en temporada electoral los ciudadanos estén accediendo al voto informado sin la interferencia de los gobernantes. Ellos ya fueron los protagonistas de otras elecciones y lo que corresponde ahora es que los gobiernos no estén difundiendo sus actos, su obra, en fin, para tratar de ganar adeptos hacia su partido, hacia el partido que gobierne, justamente durante las campañas. Esas son las reglas que nos dimos, está muy claro, no lo dice el INE, incluso pues te lo digo así, la Constitución dice textual: durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Y dice, las únicas excepciones serán las campañas de información relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil. Para la pandemia, abierta toda la posibilidad de informar a la gente, pero el resto pues debe suspenderse, lo dice la Carta Magna. A ver, Ciro Murayama, consejero del INE. Esto viene, estas reformas, ¿es la de 2007? Exactamente. Fue por la acusación que le hizo el entonces candidato López Obrador al entonces presidente Vicente Fox con aquel inolvidable "cállate chachalaca", ¿no? En 2007 hubo una reforma que en buena medida trató de atender los problemas que se habían dado en la controvertida elección de 2006 y entre otras que cosas, incluso Ciro reconoce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la declaración del presidente electo de Felipe Calderón, la intervención de Vicente Fox como presidente. Así es, como la actitud de Vicente Fox al decir no debemos de cambiar de caballo, es un error, siendo presidente, haciendo declaraciones a favor de su fuerza política, en contra de una alternancia, pues justamente eso es lo que denunció la oposición en aquel momento, y el constituyente, pasando esa elección, dijo no queremos volver a tener un presidente que esté inclinando la balanza de juego o tratando de influir en las preferencias electorales de la gente. La presidencia de la República es una figura muy importante en México, no puede pretender ser un jugador de la elección siguiente o de una elección intermedia, no le corresponde. Y por eso es que se llevó a la Constitución justamente esta obligación de neutralidad. Y el INE lo que ha estado haciendo en los últimos meses y semanas es justamente emitiendo una serie de medidas respecto a pronunciamientos del presidente en funciones que creemos vuelve una vez más a invadir el terreno electoral al hacer valoraciones en algunos casos negativas sobre distintas alianzas opositoras cuando pues lo que debe tener es este deber de neutralidad del que se está alejando. El propio Tribunal Electoral nos acaba de mandatar que sea el Consejo General el que establezca cuáles son los alcances de una figura que se llama tutela inhibitoria para definir con toda claridad qué es lo que se vale o no en las conferencias mañaneras. Obviamente esto no ocurriría, pero lo veremos en su momento. Estamos todavía en enero de este año de 2021. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, ¿sabe cuántos somos? Porque hay muchas leyendas urbanas. Continúa. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. El lunes 26 de enero, el INEGI dio a conocer el número de mexicanos que somos. Porque siempre hay muchas historias, le decía, leyendas urbanas sobre el número de mexicanos, que si México es la mayor ciudad del mundo, lo que no es cierto. Tiene muchos más habitantes, pero muchísimos más. Estamos hablando de por lo menos
5 o 6 millones de habitantes del Estado de México que la Ciudad de México, pues dio a conocer cuántos éramos en enero. Esto fue el resultado del censo. Y el censo arrojó que en enero éramos 126.014.024 mexicanos. 126.014.024 mexicanos. Ese día hablé con el presidente del INEGI, que levantó, por supuesto, todo este censo, como siempre, el doctor Julio Santaella, quien destacaba que había una baja en el crecimiento de la población, que estaba en el 1.2%. A ver, ¿qué destacas de ese censo? Lo primero que yo destacaría es que tenemos censo, Joaquín, como tú decías en este preámbulo, justamente el censo de población y vivienda se levantó en el mes de marzo, cuando estaba iniciando la pandemia en nuestro país. Afortunadamente pudimos concluir esta etapa que se llama de numeración, que es el recorrido por todo el país, tocar todas las puertas y hacer el intento de levantamiento de los cuestionarios. Y la situación fue tal que la emergencia sanitaria ocurrió posteriormente a partir de abril y pudimos recabar prácticamente toda la información que estamos presentando el día de hoy. Eso yo creo que es lo primero más destacable, que nuestro país, a diferencia de lo que está ocurriendo en otros países, tenemos un censo de población y vivienda para tomar decisiones basadas en una realidad objetiva que tenemos, Joaquín. Bien. De las cifras, de las tendencias, de los números, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que destacas? ¿Qué cambios hay con el 2010? Mira, hay algunas tendencias que se confirman con este censo de población y vivienda. El primero es una disminución de la tasa de crecimiento demográfico. Con estos 126.014.024 personas, representa un crecimiento demográfico de 1.2% anual en promedio en 10 años. Y esto viene descendiendo desde los años 60, que teníamos 3.4% anual. A la par con este descenso de la tasa de crecimiento, en nuestro país se está dando un proceso paulatino de envejecimiento, Joaquín. Ahora la edad mediana en nuestro país es de 29 años, cuando hace 20 años, en el 2000, era de 22 años. Eso significa que poco a poco hay proporcionalmente más personas mayores de edad y menos adolescentes y niños. Por ejemplo, este censo de población y vivienda arroja que tenemos 15 millones de personas de más de 60 años, lo cual es una cifra muy importante para la política de vacunación en contra del COVID que está desplegando el gobierno, los gobiernos de todo nuestro país, ¿no? Así que esos son una gran de las riquezas que tenemos en este caso, Joaquín. Ahora, dime, en el tema, esto me llama mucho la atención de que la edad promedio en el 2000 era de 22 años, ahora es de 29. Esto se confirma que se está invirtiendo la pirámide, ¿no? Es correcto, se está estrechando la base, lo cual significa que poco a poco, te digo, hay menos personas jóvenes. En el 2000, 6 de cada 10 personas tenían 30 años o menos y ahora solamente son 5 de cada 10 años o menos. Con el paso del tiempo de mantenerse esta tendencia, pues vamos a invertir las tasas de dependencia y por lo tanto lo que se llamó como el bono demográfico, pues se va a ir agotando poco a poco, como ya lo tenían planteado los demógrafos desde hace un buen rato, Joaquín. Ahora vemos que se ha ensanchado, en la curva, aunque todavía es mucho más amplio, sobre todo entre los 10 y 19 años, que quizá es la franja más ancha, pero también se ha ensanchado de 70 y mayores, ¿no? Es correcto, sí, te digo que ahora ya tenemos 15 millones de personas de más de 60 años y por supuesto también en otros grupos mayores de esta edad, ¿no? De tal manera que pues, es un proceso que paulatinamente se está dando en nuestro país y tiene implicaciones muy importantes, por ejemplo, para la política de salud, porque tenemos que atender enfermedades crónico-degenerativas y también para la política educativa, porque ahora en realidad proporcionalmente hay menos niñas y niños
a los cuales hay que ofrecerles servicios de salud, de educación. Sí, sí lo entiendo, y se ha ensanchado la parte, me dices que la parte, siendo el promedio 29 años, pues veo también que quizá la parte más ancha es de 10 a 14 y le sigue de 15 a 19 años. ¿Es correcto, Joaquín? En términos generales, seguimos siendo un país relativamente joven y quizá es importante mencionar que dentro de nuestro país hay una gran heterogeneidad y esa es una de las más importantes riquezas del censo. Tenemos que la entidad más joven es Chiapas, donde la edad mediana es de 24 años, todavía bastante joven, muy parecido a lo que teníamos a principios de este milenio, mientras que la Ciudad de México es la entidad federativa más envejecida. Allí tenemos una edad mediana de 35 años, que ya está muy similar a lo que estamos observando en otros países de la OCDE, como los Estados Unidos o como Chile también. Pero ese censo arrojó tantos datos, es de una riqueza inagotable, que al día siguiente tuve que volver a hablar con el doctor Santaella y vea qué revelación. Me llamó mucho la atención también, no me sorprende el incremento exponencial de los teléfonos celulares, ni la disminución en el número de líneas fijas, que sigue siendo muy alto todavía, pero ya es una tercera parte de los teléfonos celulares, pero sí, el número de familias que tienen laptop o computadora y el Internet. Yo creí que el Internet estaba mucho más desarrollado y me asombran los datos del INEGI. No es de sorprenderse, Joaquín. Pues fíjate que recordemos que en un censo de población, una persona, digamos, que es la jefa o jefe de familia o algún adulto mayor, el cónyuge, es el que suele responder y se refiere a la disponibilidad en el hogar. Y lo que estamos encontrando es que el Internet está brincando del 21% en el año 2010 al 52%. Este número es relativamente menor a lo que observamos con algunas encuestas especializadas de penetración del Internet, aunque tenemos que recordar que todavía tenemos un ámbito rural donde la penetración del Internet pues, está muy rezagada, Joaquín. Sí, es notable que se haya duplicado el número del 25 al 50, pero que la mitad de la población no tenga Internet me parece intolerable, me parece inaceptable, porque hay una diferencia que va a condenar a esa otra mitad de que no tiene Internet todavía. Tienes toda la razón, Joaquín. Tenemos lo que se conoce como la brecha digital. Gran parte de esa brecha se está atendiendo, por ejemplo, con los equipos de teléfono celular. Como tú viste, pues ahora el 88% de las viviendas reportan que tienen disponibilidad de teléfono celular. Y muchos de los teléfonos celulares en otras encuestas estamos encontrando que son de esta naturaleza de inteligente, que los usuarios muchas veces no tienen la conciencia que están accediendo al Internet a través de su programa de datos. Entonces, este tema del Internet en el hogar se ve compensado a través de los teléfonos celulares inteligentes que te pueden brindar, digamos, parte de esa conectividad que se está buscando, sí. Joaquín. Sí, nada más que esa conectividad te sale ardiendo. Definitivamente. Aunque curiosamente lo que hemos reportado en el INEGI es que algunos de los servicios que viene cayendo de precio a lo largo de los últimos años son los servicios de telecomunicación. Siguen estando elevados, lo manifiesto de esta manera, pero hemos tenido un incremento que es más lento de muchos otros productos y servicios que hemos observado. Los alimentos, por ejemplo, Joaquín, han incrementado de precio en mayor medida durante la pandemia de manera destacada. Vamos a un corte y regresamos. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. El 14 de enero, la Fiscalía General de la República exoneró totalmente al quien fuera secretario de la Defensa Nacional en el gobierno anterior, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el general
secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. El general Cienfuegos fue detenido en octubre del año anterior. ¿En dónde? En Los Ángeles, en el aeropuerto de Los Ángeles, California, cuando iba de viaje acompañado de su familia. Lo detuvieron en octubre. Lo entregaron a México en noviembre. Y en enero, el día 14, lo exoneró la Fiscalía General de la República. De todo esto hablé unos días después, el 19 de enero, con el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero. A ver, hoy el tema, ha sido el tema en estos días, el general Cienfuegos, que la Fiscalía fue nada más una puerta giratoria para rescatar al general Cienfuegos de la Corte de Nueva York y que se fuera a su casa exculpado. ¿Quién dice eso? Pues tú lo has leído, incluso tus críticos. No, pero toda una serie de críticos, pero fíjate que a esos críticos, curiosamente, se les olvidó criticar que a pesar de que tenemos un tratado y una convención de trabajo mutuo y de colaboración entre México y los Estados Unidos, durante 8 años, Joaquín, llevaron en secreto, sin hacer ningún tipo de colaboración de ninguna naturaleza, un caso que ya en esta administración lo continuaron en secreto hasta que detuvieron a este individuo en Los Ángeles. Es decir, llevaron un caso de esa naturaleza con quienes estamos todos los días trabajando de una manera coordinada en defensa de los intereses de los dos países, en secreto. Nosotros nunca hemos llevado en secreto asuntos en donde estén involucrados personas de su gobierno. Nosotros no hemos hecho una investigación secreta de Rápido y Furioso. Entonces, se lanzan a hacer una investigación secreta, detienen a este individuo, le envían primero al gobierno un documento que el gobierno ya publicó, donde lo acusan de toda clase de delitos, y luego le mandan a la Fiscalía un documento semejante acusándolo, y luego van ante un juez y retiran los cargos. Y el mismo señor se va en libertad. Y una vez que retiran los cargos y que nos dejan todo un expediente con pruebas que ellos mismos ya descalificaron, ahora resulta que sus incondicionales salen a decir que nosotros tenemos la culpa de una investigación que llevaron ellos en secreto en contra de los convenios que tenemos durante 8 años, y luego ellos mismos desestimaron sus propias acusaciones. ¿Cómo lo ves? Sí, ¿me quieres decir que esta investigación empezó en 2013 cuando el general Cienfuegos era secretario de la Defensa Nacional? Así es. Ellos comenzaron en 2013 y 2014 y 2015 y 2016 y 2017 y 2018. Y luego dicen que comenzaron investigando a unos narcomenudistas ahí en Las Vegas. Y que en esa investigación encontraron a 2 zampones que se hablaban entre ellos y decían que conocían al secretario de la Defensa, y daban unas explicaciones verdaderamente que si yo se las llevo a un juez me las va a aventar en la cara. ¿Por qué? Porque ni coincidía con sus características, ni coincidía con las ocasiones donde él estaba, ni nunca jamás hablaron con él, ni no hay ninguna investigación que lo haya vinculado de ninguna manera. Y luego esos 2, que eran 2 delincuentes, pero de veras, los matan. Entonces, esas son las pruebas fundamentales con las que llevan el juicio, con las que hacen la acusación y que luego las retiran. Entonces, ¿vamos a declarar a unos señores ya muertos? Y entonces, sus incondicionales aquí salen a rasgarse las vestiduras, no por todos esos abusos que te estoy diciendo, sino porque no obedecemos meter a la cárcel a un señor al que ni ellos mismos le quisieron imputar los delitos. Ay, Joaquín, yo he visto cosas, pero como esta son pocas, Doctor Gertz Manero,
dijo el presidente que el Departamento de Justicia que se sentía decepcionado de que la Fiscalía hubiera liberado al general Cienfuegos, y el presidente le reviró diciendo que él se sentía decepcionado del modo de actuar tramposo y poco profesional de la DEA. ¿Tú también? Yo creo que se quedó corto, ¿eh? Yo creo que fue muy diplomático. Pero a ver, dímelo tú, que eres más claro, más derecha a la flecha. Con esa claridad absoluta y precisa, detienen a un individuo. Una vez que lo detienen, mandan un documento diciendo que lo están acusando de una serie de delitos que ellos investigaron en secreto en los Estados Unidos, de delitos que se estaban cometiendo en México. Es decir, eso no tiene nombre. Y luego, ya que hicieron todo eso y todo el escándalo y que nos dieron una revolcada internacional como país, bueno, nos pusieron del asco. Entonces llegan ante un gran jurado, tienen la posibilidad del caso, lo llevan ante una juez, señalan la fecha de la audiencia, y antes de la audiencia llegan y dicen: retiramos los cargos. El señor queda libre, es una persona que no tiene ninguna imputación, y ahí te lo mandamos a ver qué haces con él después de los 8 años en que estuvimos haciendo todo lo que ya te dije. Y luego salen sus incondicionales de decir que los que tenemos la culpa de los 8 años, del fracaso de ellos, de haber retirado sus acusaciones y de haber armado esta cosa verdaderamente grotesca, somos nosotros, porque no vamos a utilizar las pruebas que ellos desecharon y que un juez me las va a aventar en la cara. Doctor Gersmanero, el Departamento de Justicia dijo que se reservaba el derecho de procesar otra vez al general Cienfuegos. ¿Qué significa eso? Yo no sé lo que signifique, pero yo te voy a decir lo que yo hice. Como ellos fueron los que presentaron la denuncia y como ellos fueron los que mandaron la prueba, yo ya les notifiqué oficialmente que esa denuncia y esa prueba a nosotros no nos sirve para nada, que se los comunicamos para los efectos legales procedentes, y ellos tienen todo el derecho, como cualquier denunciante, a ir a hacer el procedimiento que consideren que les conviene. Órale. Y lo mismo hicimos con el decreto de no ejercicio de acción penal, lo hicimos público hasta donde la ley nos los permite, para que sus incondicionales también le entren, porque esto lo vamos a llevar a un ámbito internacional. Esto no se va a quedar así, ¿eh? ¿Así de plano lo vas a llevar al Tribunal Internacional? Pero por supuesto, porque si no, ¿quién va a ser el que diga? Porque es el colmo. En México nos están descalificando a nosotros, los mexicanos, a nuestras autoridades, porque no hicimos lo que ellos no quisieron hacer allá. Eso no tiene nombre, ¿eh? Yo solo recuerdo y no era funcionario, después de la muerte del asesinato de Tigui Camarena, ¿te acuerdas aquel secuestro que hizo la DEA del doctor Machain, se apellidaba? ¿Cómo no? Por supuesto, y que les fue como en feria. ¿Lo regresaron también? Pues sí, lo tuvieron que regresar, y ahí sí en condiciones muy distintas, ¿eh? Sí. Porque nosotros sí hicimos toda la investigación, y había un periodista que diario nos salía, y llevan 54 días, y llevan 57 días, y no nos han dado resultado, y llevan todos los días. Era como un armado. Caray, parece película de James Bond, ¿no? ¿O de Tintán? Bueno, sí, yo creo que más bien o de Borolas, ¿no? También podría ser. Oye, a ver, yo vi hoy, en una síntesis, vi un desplegado donde le piden al presidente que te quite cuando el presidente te acaba de dar un espaldarazo hace 2 días. ¿Cómo interpretas eso? Bueno, esas personas ¿sí? Están verdaderamente desesperadas porque yo no hice lo que ellos tenían, pues como ¿cómo te diré? Como una obligación que nosotros hiciéramos y que lleváramos a cabo todo un procedimiento penal en contra de un individuo que fue
exculpado, que le fueron retirados los cargos y que con esas pruebas nosotros lo consignáramos ante un juez. ¿Sabes lo que me va a pasar con el juez, verdad? Uh-huh. Porque esos mismos que están tan enojados son los que han verdaderamente defendido pero a capa y espada y a sangre y fuego el principio de inocencia, ¿o no? ¿No son los mismos? Sí. Bueno, entonces, ¿dónde quedó el principio de inocencia? No, pues no, es que bueno, el principio pero además, de inocencia en realidad no existe, ¿no? Bueno, el principio de inocencia es lo que ellos, es una de sus banderas. Entonces, ese principio de inocencia es el que ahora ellos están conculcando, dando ya por sentenciado y por culpable a un individuo al que los que lo acusaron secretamente le retiraron los cargos. Ellos son los garantistas. ¿No te acuerdas, Joaquín, que son garantistas? Sí, claro. ¿Sabes para ellos lo que significa ser garantista? Que no vaya a haber abusos en contra de cualquier persona que sea acusada de cualquier delito. Y ahora quieren que a este individuo, al que le retiraron los cargos, los que lo estuvieron investigando durante 8 años, nosotros lo consignemos y lo judicialicemos por un delito que no se le puede comprobar, porque los dos tipos que se estaban hablando y que hablaban de él, los dos están muertos. Sus dos testigos claves de la investigación secreta que hicieron a espaldas del gobierno y de los tratados y de todos los convenios que tenemos, los dos están muertos. El tema de la inseguridad y la violencia es algo que pues ni los gobiernos del PAN, ni los del PRI, ni los de Morena han podido resolver ni superar. Al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, está Omar García Harfuch, quien en enero me decía qué iba a hacerse este año. Estos 5 delitos, bueno, que son homicidio doloso, robo de vehículo con violencia, robo de vehículo sin violencia, robo a conductor o pasajero, y el que usted mencionó de robo a casa habitación con violencia. Estos 5 delitos nos estamos enfocando porque a pesar de que hubo una disminución, quiero ser muy claro, en el caso de robo a casa habitación con violencia, la disminución fue mínima, casi nula. Entonces también por eso estamos priorizando este delito. A pesar de estos 5 delitos de que estamos dándole prioridad, no quiere decir que los otros los vayamos a dejar de lado. Hay prioridades ya establecidas que la jefa de gobierno instruyó desde el año pasado, que es, por ejemplo, feminicidio, violencia en contra de las mujeres, robo a transporte público. Nada más que en robo a transporte público, pues fue, no sé si usted recuerda que ella se comprometió en su informe hace más de un año en su de bajar el robo a transporte público porque lo teníamos elevadísimo. Ese es un delito donde podemos presumir una buena cifra de que bajó casi el 50%. Robo a conductor, que lo estamos poniendo como prioridad, es lo mismo, pero para usuarios de vehículo particular. No hay nada más que impacte más en la percepción que la gente que va a trabajar y vaya en el transporte público lo asalten o que uno vaya en su vehículo particular y lo asalten. Y en robo a conductor vamos a poner la misma atención que en robo a transporte público. Es por eso que estamos metiendo este delito. En el caso de homicidio doloso, nos referimos a los homicidios dolosos que pueden y que debe bajar la autoridad, que son responsabilidad de la autoridad. ¿Por qué? Un homicidio, una ejecución que sea entre bandas delincuenciales por narcomenudeo, por extorsión, pues ¿cómo los combatimos? Pues atacando estas bandas, a estas células para evitar que lo sigan haciendo. Hay homicidios que desgraciadamente no podemos evitar, como son las riñas, ciertos temas por alcohol, etcétera, ¿no? A menos que esté la policía ahí para evitarlo en ese momento. Y ahora, por último, de robo de vehículo, pues robo de vehículo es evidente. Cuando bajamos robo de vehículo bajan todos los delitos. El delito de robo de vehículo está asociado a homicidios, extorsión, lesiones dolosas por arma de fuego, cualquier cantidad, robo a casa habitación. Es por eso que estamos priorizando robo de vehículo con y sin violencia. Me parece muy bien. ¿Cómo se prioriza esto? ¿Cómo se qué, perdóneme? Se prioriza, ¿cómo se ataca? ¿Cómo se combate? De acuerdo, le explico. De la misma manera que hicimos en el 2020, que encontramos varios delitos. Por ejemplo, ¿cómo?
con el área de investigación de la Subsecretaría de Inteligencia de aquí de la Secretaría. En el caso de robo a casa habitación, ¿qué es lo que vamos a hacer diferente? Por ejemplo, robo a casa habitación, la parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, solo estábamos limitados a la flagrancia. Es decir, si la patrulla no detenía a las personas que habían robado o que iban a robar esa casa en ese momento, pues ya no era responsabilidad de la Secretaría, ya pasaba a la Fiscalía General de Justicia y a la Policía de Investigación. A partir de ya, lo que estamos haciendo es conformar células de investigación de estos mismos que han detenido a los generadores de violencia para nosotros coadyuvar a la Fiscalía y a la Policía de Investigación y darle nosotros seguimiento a las investigaciones de los hechos ya consumados, no solo los que acaban de pasar en el momento. Voy a unos anuncios y de regreso. El golpe de Trump al Congreso en enero de este año. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Enero, el 20 de enero. Fue el fin de una época negra en la historia de la presidencia de Estados Unidos y de Estados Unidos. El fin de la presidencia de Donald Trump, un presidente impresentable. El 20 de enero, Joe Biden, con la mano sobre la Biblia, juraba como presidente de Estados Unidos, poniendo fin a aquella larga noche trumpiana. Esa etapa oscura en la historia de Estados Unidos había terminado. Incluso Trump nunca reconoció. ¿Por qué? Porque se llegó a poner en duda que entregara el poder, que entregara la Casa Blanca, para lo que se había previsto que en caso de no entregar la Casa Blanca a la mañana del 20 de enero, pues lo obligarían a entregarla. Y si no quería, se haría por la fuerza. Quiero decirle que unos días antes, 14 días antes del cambio de gobierno, Trump dio un encendido discurso, salió de la Casa Blanca, en el que llamó a sus seguidores a no aceptar la derrota electoral. Enseguida, hordas enfurecidas se dirigieron al Capitolio, a la sede del Congreso de Estados Unidos, en donde ese mediodía, en una sesión conjunta del Poder Legislativo, se haría el conteo oficial del colegio electoral y certificaría la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Un asalto brutal, imprevisto, inimaginable al Capitolio, que dejó 5 muertos, decenas de heridos, casi todos policías y más de 100 detenidos. Ahora que vemos estas imágenes, son inenarrables, parecen de ficción. Aquí le reportamos las consecuencias de estos hechos inéditos en el símbolo de la democracia de Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos. Los días posteriores fueron frenéticos. Washington se convirtió en una ciudad aislada, con toque de queda, un búnker, con medidas de seguridad semejantes a una ciudad en guerra. Así llegamos al 20 de enero, le decía, el día que Biden asumió la presidencia, y así nos reportaba Laura Pérez Cisneros, enviada especial del Grupo Fórmula desde Washington. 14 días después del asalto al Capitolio que marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos, hoy el escenario cambió de las turbas y la violencia por invitados vestidos elegantemente con cubrebocas. La música de la banda del ejército, los elegantes Marines, así inició la era Biden en una helada mañana de invierno donde el viento calaba los huesos. Joe Biden es el segundo presidente católico después de John F. Kennedy. Esta mañana cambió la iglesia de San Juan, conocida como la iglesia de los presidentes, a unos pasos de la Casa Blanca, por la Catedral de San Mateo Apóstol, donde atendió un servicio religioso. Este 20 de enero las calles lucieron vacías, no era el ambiente de fiesta, la pandemia no lo permitió. A lo largo del mall, las multitudes hoy se convirtieron en virtuales. En lugar de gente, hubo banderas. Y vino una parte de la ceremonia de investidura donde las mujeres fueron protagonistas. Lady Gaga apareció con un broche grande en su traje de una paloma dorada de la paz e interpretó el himno nacional. La primera en jurar fue Kamala Harris, quien por los estilos y formas tendrá una participación más activa dentro del gobierno de Biden. Acostumbrados a sus trajes sastre, hoy la madame vicepresidenta usó un vestido con abrigo en tono morado. Vestida de blanco, la bomba latina Jennifer López cantó Mi tierra es la tuya, una canción incluyente.
Después de 3 intentos fallidos en 1987, 2007 y la última en el 2015, esta fría mañana del 2021, el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, prestó el juramento a Joseph Robinette Biden como el presidente número 46 de Estados Unidos. A su lado, su compañera, esposa y cómplice, la doctora Jill Biden, que sostuvo una Biblia sobre la que juró Abraham Lincoln desde hace más de 160 años. Joe Biden, quien llega como el presidente más votado de la historia con 81 millones de votos, hizo un llamado a la unidad. Señaló que la violencia sacudió hace unos días el Capitolio, pero hoy dijo, estamos en una transferencia pacífica del poder. Dejemos de gritarnos y bajemos la temperatura. Asimismo, el presidente Biden pidió una oración en silencio por las víctimas del COVID. Hoy inicia una nueva etapa en el gobierno de Estados Unidos. 3, 2, 1, 0. Hoy inicia el gobierno de Biden con 17 órdenes ejecutivas, entre ellas parar la construcción del muro, reintegrarse al Acuerdo Climático de París, así como la Organización Mundial de la Salud. Hoy inició en Washington, en esta helada jornada de invierno, la operación para sanar a un país. Y el tiempo, ese, vaya que apremia. Desde Washington, yo soy Laura Pérez Cisneros. En las imágenes, Alejandro Elizalde, enviados especiales en Grupo Fórmula. Bien, terminamos con esta primera entrega de la revisión de este año de 2021. Y cuando uno revisa y vuelve a recuperar, dice, ¡qué enero! ¡Qué terrible enero! Pero ¿sabe qué? Vendrían meses peores. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame. Pero sobre todo en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche. Y ahora que me vea y que me siga en la red. Gracias pues por eso, buenas tardes y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:30 de la tarde. Que la pase muy bien.